Bienvenidos a un nuevo capítulo Desde el Suelo. En esta oportunidad vamos a hablar de un temita que va a estar muy en boga porque venimos lamentablemente de situaciones de regímenes hídricos no tan frecuentes, ¿no? O sea, venimos de seca, hablando mal y pronto. Y esto es problemático porque muchos amigos que nos ayudarían a controlar a los insectos, que son los hongos entomopatógenos, no van a estar presentes. Y al no estar presentes, lo más probable es que tengamos mayor sobrevivencia de plagas. Y siempre en los contextos de seca suele haber una gran densidad de aquellas plagas que no son tan controladas justamente por esta faltante de entomopatógenos. Sí, por ahí chinches no va a ser el año de una gran presión de chinches, pero sí va a ser el año, haciendo un punteo muy chiquito, ¿de qué? De defoliadoras. Sí va a ser el año de una oruga que se comporta como defoliadora, pero después consume granos, que es Helicoverpa gelotopodium, bolillera. Sí va a ser sin lugar a dudas el año de dos artrópodos muy perjudiciales como son arañuela y los trips. Y pensando en maíz, porque hasta acá veníamos nombrando principalmente soja, pensando en maíz, sin lugar a duda una plaga que está todos los años, la cual haya humedad, haya sequía, no le importa, ella siempre está, es Spodoptera frugiperda o cogollero del maíz. Haciendo el raconto primero de las plagas para soja, vamos a empezar de las que podemos ver al inicio, que son arañuela y trips. Fundamental, son plagas de un potencial biótico muy grande. Se los traduzco, voy una semana, no veo nada, a la otra semana tengo un montonazo de artrópodos, o sea, de arañuela y trips dando vuelta y yo digo, uy, ¿qué pasó? Que antes no veía nada. No, es que el potencial biótico, la rapidez con la que se reproducen es tan grande que por ahí 7 a 10 días es la diferencia entre cuidé mi cultivo, perdí mi cultivo o perdí rendimiento. Entonces esto es fundamental. ¿Qué es lo importante del monitoreo? Todas las semanas tenemos que ir a recorrer esos lotes de soja. Es increíblemente importante, le diría, que en lo que es el manejo en sí de estas dos plagas, arañuela y trips, ir todas las semanas al lote es lo más importante y es lo que nos va a definir este tratamiento. ¿Qué tenemos que recorrer? ¿Qué tenemos que mirar? Siempre en la parte inferior de los cultivos del cultivo de soja. Estar buscando aquel roído por arañuela, aquel bronceado por arañuela, aquel plateado por trips, nos van sacando el área foliar y se empieza a ver de uno u otro. Generalmente si es arañuela es más un bronceadito. Si es trips se ve más un plateadito. Y siempre aparecen en la parte inferior del cultivo. Es ir viendo. No vamos a contar, obviamente, no se cuentan cuántos trips hay en arañuela. La decisión es presencia, ausencia. Y si hay presencia, vemos en qué altura del cultivo de soja está. Si ya está llegando tanto trips como arañuela a la mitad de la altura, no importa la altura, es a la mitad de la planta de soja, ya nos está dando el alerta de que hay que controlar. Mientras se mantenga bien abajo, no hay problema. Mientras ya esté llegando a la mitad de la altura, no importa si es una soja de 20 centímetros o 50. Es la mitad, la altura, ese es nuestro parámetro. Está llegando a la mitad, vamos a desencadenar los controles. Cosa muy importante, ¿qué frecuencia? No es lo mismo si nos encontramos focos de trips y arañuela cada 100, 120 metros que cada 30. Obviamente que cuando cada 20, 30, 50 metros que vamos caminando encontramos estos focos de trips y arañuela, y estos están llegando a la mitad de la altura, listo, ese es el momento para desencadenar los controles. No esperemos más, porque si no vamos a llegar tarde. Otra plaga muy importante que podemos tener es defoliadoras. Para defoliadoras, créanme, es sencillo realizar el monitoreo. Primero tenemos que ver si nos falta masa foliar, si están comiendo las hojas. Esto es fundamental. Podríamos no conocer qué especie de defoliadora está ahí, pero sí tenemos que tener en cuenta cuánta masa foliar, o sea, cuánta defoliación hay. Si yo sé calcular la defoliación y sé cuánto puede tolerar de esta, 10%, 20%, 30%, mi cultivo de soja, ya sé manejar defoliadoras. Obviamente, porque es importante el tema de las especies, porque hay algunas que consumen más rápido y algunas que consumen más lento. Una medidora, Rachiplusia nu, consume lento. Una anticarcia genmatalis, consume más rápido. Entonces esto es lo importante.
ir distinguiendo qué especie por la rapidez del consumo, pero sobre todo estar mirando la defoliación. Cuando yo junto una defoliación en término medio entre el 15 al 20%, entre el 10 al 20% para dar un poquito más de margen, y unas 5 orugas mayores a 1,5 centímetros, es cuando tengo que estar desencadenando los controles. En vegetativo toleramos más, hasta a veces podemos tolerar un 20%. En reproductivo toleramos menos, un 10%, y si la soja está muy estresada bajamos a un 5%. Y siempre junto a que hay orugas mayores a 1,5 centímetros. Otra plaga que actúa como defoliadora, pero cuando aparecen las vainas, las chauchas de soja, se pasa directamente a comer esto, es bolillera, Helicoverpa gelotopodium. Cuando tenemos Helicoverpa y ya hay vaina, olvídense de la defoliación. Helicoverpa directamente va a consumir vaina. Y ahí nos olvidamos de la defoliación y hay un umbral único. Es media bolillera por metro lineal. Si yo ya hago el monitoreo con el paño vertical y en promedio me cae una bolillera cada 2 metros o media por metro, hay que hacer los controles porque la pérdida de rendimiento puede ser muy grande. Recuerden, bolillera, ¿qué come? Come directamente el grano, hay pérdida directa de rendimiento. Fundamental tener en cuenta esto para poder hacer buenos controles. Yéndonos de la soja y pasando a otro cultivo muy interesante, que es el maíz, hay una plaga que es estrella. ¿Cuál es? Spodoptera frugiperda. Spodoptera frugiperda es una plaga que, dependiendo de la zona geográfica de la Argentina, vamos a tener diferentes tipos de umbrales. Por ahí, en zonas más hacia el norte, generalmente tenemos que desencadenar los controles cuando tenemos un 5 a un 10% de plantas afectadas por Spodoptera. En zonas del norte de la provincia de Buenos Aires, por ahí podemos llegar a esperar a un 20%. Por eso en Spodoptera el umbral es muy dinámico, porque depende de las temperaturas principalmente, que influencian qué rápido se va a desarrollar el ciclo de Spodoptera. Entonces, más hacia lo que es Santiago, Chaco, norte de Santa Fe, no más de un 5 o un 10% de tolerancia de plantas con incidencia o con infestación de Spodoptera. Ya lo que es norte de provincia de Buenos Aires y hacia abajo podemos tolerar tranquilamente un 20% de plantas afectadas. Y esto tenemos primero detectar si está Spodoptera. Para eso abrimos alguna planta y corroboramos que está. Pero después no buscamos Spodoptera planta por planta. ¿Qué vamos a ver? Y ustedes lo saben muy bien y se han cansado de escucharlo. Vamos a ver ese raspado inicial que hace Spodoptera frugiperda. Entonces vamos caminando, vamos con alguna herramienta para poder hacer el conteo y vamos viendo plantas. Decimos planta sana, planta sana, planta sana, planta afectada. Una. Y contamos 100 plantas. Y de esas 100 plantas vemos cuántas están afectadas. Y lo hacemos al azar. Nos paramos en un lugar y arrancamos al azar. Y ahí podemos calcular el porcentaje de plantas afectadas. Repasemos. Formosa, Chaco, Santiago, 5 a 10%. Centro de Santa Fe, por ahí podemos tolerar un 10 a un 15%. Norte de la provincia de Buenos Aires, hasta un 20% no hay ningún tipo de inconveniente. Y ese es el parámetro para decir, desencadenemos los controles, que van a ser nuestra principal herramienta, saber cuándo debemos aplicar. Para hacer un pequeño resumen, arañuela, ¿cuándo aplicamos? Cuando medianamente seguido encontramos arañuela y trips, cada 30, 50 pasos, los encontramos donde, llegando ya a la parte media del cultivo. Si cada esa frecuencia los encontramos en ese estado, desencadenamos los controles. Un tip que les dejo, no hay que dejar que arañuela forme mucha cantidad de tela. Entonces si lo hacemos en ese momento, ya no hay tanta tela, es más fácil el control. Para defoliadoras, ¿qué tenemos que juntar? Porcentaje de defoliación, número de individuos. Generalmente depende del momento. Por ahí en lo que es reproductivo, no más de un 5 o 10% de foliación, 5 individuos mayores a 1,5 centímetros. Si fueran vegetativos podemos tolerar un poco más. Por ahí podemos llegar hasta un 15 o un 20% de defoliación. ¿Y cuál me falta? Me está faltando bolillera. Bolillera número fijo. ¿Hay chaucha? Media bolillera por metro lineal. Si quieren, una bolillera cada 2 metros. Y de Spodoptera, lo acabo de repetir hace un rato, es porcentaje de plantas afectadas. El momento de decisión de la aplicación es la mitad de la batalla ganada. La otra mitad es
aplicar eficientemente sobre el cultivo de soja o sobre el cultivo de maíz. Espero que esta información les haya sido útil y desde Rizobacter estamos siempre a su disposición para cualquier tipo de consulta que tengan para adversidades en general.